Muchas gracias, buenas noches hermanos, a los que estamos acá por supuesto, también a los que están mirando, van a mirar el programa de hoy. En esta oportunidad queremos repasar el capítulo 4 que habla de la iglesia en el atrio. Y ustedes se preguntarán a qué iglesia se hace referencia o, cuál es el sentido, ¿no es cierto?, de ver a la iglesia en el atrio, porque de hecho cuando nosotros pensamos en el santuario vemos que todos los adoradores iban al atrio y allí ofrecían su sacrificio por cualquier tipo de sacrificio quedaba allí en el altar y por lo tanto todos pisaban el atrio, no hacia adentro. Eso era otro ministerio. Bueno, en las secciones anteriores hemos visto en este libro, en los diferentes capítulos, que el santuario representa a Cristo en sus diferentes fases de la obra redentora. También de alguna manera la experiencia espiritual del cristiano avanzando con Cristo en el santuario, pero también en este capítulo vamos a ver una simbolización, una representación más bien colectiva del santuario y sus diferentes etapas. Pedro habla de los creyentes como una generación escogida, un real sacerdocio, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver en este capítulo las diferentes generaciones en las cuales se divide la historia general de la iglesia desde el Sinaí hasta la redención. La iglesia que avanza en el atrio, la iglesia que participa en el lugar santo, la iglesia que está en el lugar santísimo y la iglesia de los redimidos, la iglesia de los primogénitos, de hechos perfectos, diría allí Pablo en Hebreos. Son las diferentes generaciones o etapas que Dios hizo pasar a la iglesia desde, insisto, el Sinaí hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Vamos a ver cómo se ilustran estas diferentes etapas de la iglesia en el ministerio del santuario. En primer lugar, la primera generación es la generación que recibió de parte de Dios la ley, los estatutos, el pacto, la constitución divina, por así decirlo, en el Sinaí. Esta generación, cuyos sacrificios en el atrio simbolizaban a Cristo como Redentor, día tras día ofrecieron esos sacrificios. Sin embargo, faltó algo. Vamos a ver qué faltó. Hicieron todo como Dios mandó, pero faltó algo, muy importante. Hebreos capítulo 4, versículo 2, nos dice allí, fíjense, también a nosotros, como a ellos, se ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. De fe en lo que oyeron. Ellos recibieron los principios, el evangelio, en tipos, en símbolos, pero pasó algo, faltó algo. ¿Qué faltó? Bueno, faltó la fe en que eso no podía quedar solamente en ritos externos o ritos, de sacrificio, sino que tenía que ayudarnos a mirar más allá, lo que pasaría después. A Cristo viniendo como quien encarnaría el sentido de esos sacrificios. Bueno, como faltó la fe, cuando Cristo vino al mundo, no lo reconocieron. Cuando murió en la cruz, muchos creyeron que era un sedicioso y no el Redentor del mundo. Cuando resucitó, negaron la resurrección y por lo tanto no pudieron seguir con Cristo, avanzando con Cristo a su obra mediadora. Esa generación entonces quedó en el atrio. Esa generación hebrea quedó allí. ¿Sí? Muchos quedaron allí, viendo en Cristo solamente un maestro que se quiso pasar por Dios, a quien acusaron de hacerse como Dios y nada más que eso. Sin embargo, otros sí avanzaron con Cristo a la siguiente etapa y sí lo aceptaron como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el mediador prometido, el que había muerto por sus pecados y resucitado para su salvación y mediación. Y ellos sí aceptaron a Cristo en su obra mediadora, por lo tanto esa iglesia cristiana pasó con Cristo y creyó en la obra de Cristo en el lugar santo, ¿sí? Pasaron ellos a participar y tener fe en la obra de Jesús en el lugar santo, mediando por ellos en el santuario celestial, en el lugar santo, el santuario celestial. Esa iglesia cristiana entonces avanzó por fe, siendo perseguida en muchos casos por la iglesia apóstata. Sin embargo, no quedó allí porque Dios hizo avanzar el plan de salvación a una nueva etapa. Del lugar santo, Jesús pasa ¿a qué lugar? ¿A qué parte? Al lugar santísimo. Y entonces la iglesia pasa a recibir otras verdades que algunos creyeron y otros no, ¿sí?
Algunos aceptaron el mensaje de que había un lugar santísimo y que Cristo ahora mediaba en ese lugar santísimo. Y Cristo hacía una obra de juicio. Y en esa obra de juicio se destacaba justamente la preparación de un pueblo para su venida. Es la iglesia del remanente, esa iglesia que acompaña a Cristo a su obra del lugar santísimo, esta tercera generación de la iglesia que refiere el autor acá. Ellos entonces no solamente creen en Cristo como mediador, sino ahora creen en Cristo como su juez que tiene a cargo un juicio previo al advenimiento, y dieron un paso más allá, siendo entonces el pueblo remanente que por la gracia de Dios integramos, y es el pueblo que predica al mundo que la hora de su juicio ha llegado, que es esta, ¿no es cierto? No solamente Cristo está allí oculto en los símbolos del Antiguo Testamento o en la administración cristiana general, sino tiene una hora especial en el santuario, en el lugar santísimo del santuario en este momento. Pero la obra del plan de salvación no va a quedar allí, sino que todo este proceso tiene como objetivo principal que un día estemos todos juntos en el cielo, ¿sí? Fíjense lo que dice Hebreos 12, 22. El propósito del Señor no es solamente mediar allí en el santuario en forma indefinida, sino un día terminar el juicio para venir a buscar a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice que nosotros nos hemos acercado por la fe, paso a paso. No solamente nos quedamos en el atrio o plantados, atornillados en el lugar santo o aún en el lugar santísimo, sino que esto es un paso más para que un día nos acerquemos al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, o sea, todos los redimidos de todos los tiempos. Esa es la iglesia que el Señor está anticipando aquí en este pasaje. La iglesia ya no del templo del desierto, el templo de Salomón, el santuario celestial, sino la iglesia del templo eterno, la iglesia de la Nueva Jerusalén. Bueno, esta puede ser llamada la cuarta generación de la iglesia. Y algunos preguntarán, con buena razón, ¿en qué se diferencia estas cuatro generaciones de la iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis? Porque son dos maneras de entender cómo Dios guió a la iglesia, ¿no es cierto? Y el autor explica esto. Las 4 generaciones que hemos visto muestran la trayectoria de la iglesia del Sinaí hasta la redención. Las 7 iglesias del Apocalipsis solamente lo cubren en relación con la era cristiana, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta su venida, ¿no es cierto? Es un periodo un poco menor, el otro es un periodo un poco más general y más abarcante. Queremos ver ahora por qué esta iglesia del atrio quedó en el atrio, esta iglesia que tuvo tantas bendiciones y tantas ventajas. Fue la primera iglesia que Dios organizó en la tierra, ¿sí? Descendiente de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sus hijos. Antes de ese tiempo, el culto a Dios era dirigido por cada patriarca en su casa, ¿sí? Abraham para sus hijos, Isaac para los suyos, después Jacob para los suyos, pero no había una iglesia así formalmente organizada, pero una familia grande, y era eso, ¿sí? No más eso. Sin embargo, después del cautiverio en Egipto, Dios los forma como pueblo dándoles una ley, un pacto, enseñándoles principios básicos de organización como pueblo y como iglesia. Les da una entidad ya más bien nacional y los organiza siendo la única organización en la tierra que tenía el conocimiento del verdadero Dios o de su ley divina, que conocía a Dios como creador, que guardaba el 4.º mandamiento como símbolo de su creación. Era el único pueblo que tenía todo ese privilegio. Y fue en este conocimiento del verdadero Dios y su ley que, como dice Romanos capítulo 3, estuvieron un paso adelante de los demás pueblos. Vamos a ver cómo. Romanos capítulo 3, versículo 2, vamos a ver allí. Pablo habla de la ventaja que ellos tuvieron. Romanos 3, 2. O 3:1 y 2. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios tuvo una sola revelación para un solo pueblo y ese pueblo era el que tuvo la ventaja de recibirlo. Había otros pueblos en el mundo, pero también entonces Pablo dice cuál era la condición de los otros pueblos que no habían recibido esa revelación. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12, fíjense que aquí
nos dice cuál era la diferencia entre el pueblo hebreo y los demás pueblos. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que había una gran diferencia entre pertenecer al pueblo de Israel y no pertenecer. Era la diferencia de conocer el plan de salvación o no conocerlo. Y por lo tanto la responsabilidad del pueblo hebreo de decir, tenemos esta gran ventaja del conocimiento del plan de salvación, incluso la ventaja de estar puestos por Dios en una tierra que era un cruce de camino de todo el mundo, para que ellos pudieran tener facilidades para testificar. Así que ellos tenían ventajas, pero a la vez grandes responsabilidades de poder compartir ese mensaje con los que no tenían los pactos, la promesa, el conocimiento o la esperanza del Salvador, los que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué pasó con esas ventajas? De poco sirvieron, claro que sí. En lugar de vivir a la altura de esos privilegios, ¿sí?, la iglesia se mezcló gradualmente con los vecinos, cayeron en la adoración de ídolos, después en el cautiverio. Jesús vino, no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido y por lo tanto entonces, como hemos dicho antes, habiendo rechazado a Cristo, lo crucificaron. Incluso cuando el Señor expira, se rasga el velo del templo de arriba abajo, que era una cortina pesadísima, como un telón de teatro, sería, ¿no es cierto?, el velo del templo de Salomón, y ni siquiera con eso se dieron cuenta de que ya los rituales no habían, ya no tenían sentido. Cristo había sido sacrificado, el Mesías había venido. Sin embargo, no lo reconocieron como el cumplimiento de esos sacrificios, siguieron muchas veces ellos sacrificando por muchos años más. De hecho, Pablo muchas veces, muchos de sus pasajes del Nuevo Testamento, él utiliza advertencias de no volver y retroceder a seguir sacrificando cuando ya el sacrificio principal ya había sido cumplido por Cristo. En definitiva, esa iglesia del atrio quedó en el atrio porque esas grandes ventajas y esos grandes privilegios no los pudieron utilizar o no los quisieron utilizar en su misión de testificación. Una comprensión espiritual del santuario los habría entonces salvado de los errores que los hicieron quedar allí incrustados en la etapa del atrio y no seguir avanzando con Cristo detrás de él a las siguientes etapas del plan de salvación. Sin embargo, aunque esa Jerusalén quedó, bueno, no como el centro del mundo, sino como el centro de alguna manera, el centro de la esperanza trunca o de las falsas expectativas que ellos hicieron, Dios tiene un plan que se llevará a cabo y habrá una Jerusalén que permanezca para siempre, donde Dios sea alabado, reverenciado y, seguido por toda la eternidad. Habrá una ciudad donde entrarán sus hijos por sus puertas y donde podrán morar para siempre. Esa ciudad está prometida y es la Nueva Jerusalén. Esa es la iglesia justamente que Dios viene a fundar una vez que termine el juicio. Es la iglesia de los redimidos de todos los tiempos y en esa iglesia están también invitados, no solamente nosotros, sino los que por nuestro medio, por su gracia, Dios también pueda convocar.